quiero informarles que no se nos retiren. Vamos a hacer rifas de promocionales y de otras cosas muy bonitas al final. Así que, o intercalado podemos hacerlo también. Así que vamos a continuar. El siguiente tema es nutrición de pacientes con cáncer de mama. La ponente es la doctora Adaluz Rivas, médica nutrióloga. Ella trabaja con el Seguro Social en el Hospital General y le vamos a dar la bienvenida porque ella nos va a dar este tema ya con paciente que ya pasó por este proceso. Gracias, doctora. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un gusto estar acá y agradezco la oportunidad que me da la Asociación de Mujeres Médicas y el Colegio Médico para poder pues compartir, ¿verdad?, con todos ustedes un poco de lo que nosotros hacemos a diario y pues en este tema tan importante, tan de mucha conciencia, ¿verdad?, para nosotros el personal de salud y de esa manera pues también motivar a la población para que hagamos una medicina preventiva, ¿verdad?, que como decía la doctora de Saprissa, hacer una detección temprana, cuidarnos todos y educar desde nosotros mismos, nuestra casa y pues a nuestra población. Entonces a mí me va a tocar también hablar un poco sobre los aspectos nutricionales en las pacientes que sufren cáncer de mama. Ya escuchamos a la licenciada cómo ella abordó de una manera amplia, ¿verdad?, los aspectos nutricionales y estilo de vida, ¿verdad?, que la licenciada pues nos ilustró mucho con esta área de ejercicio, que también es importante conocerla y que muchas veces es de un área que no conocemos mucho nosotros como médicos y que, como decía la licenciada, pues también no es solamente decir haga ejercicio, ¿verdad?, sino que nosotros dar una orientación mucho mejor y eso pues a base de un conocimiento que nosotros lleguemos a tener. Entonces yo voy a enfocarme un poquito más sobre la nutrición en los pacientes que sufren esta enfermedad, ¿verdad?, tal vez mencionar un par de aspectos sobre lo que es aspectos preventivos y principalmente pues abordar algunos de los aspectos sobre el paciente que ya está diagnosticado, que está bajo tratamiento y que seguirá pues con otros tratamientos, los cuales pues van a hacer muchos efectos, dentro de los cuales el estado nutricional y las maniobras nutricionales que se tengan que hacer en ellas pues va a ser de mucho beneficio. No pasa. Mencionar un poquito sobre los factores que ya se han mencionado, nada más así un poquito rápido, factores predisponentes para cánceres en general, ¿verdad? Sabemos que los aspectos de dieta tienen un factor muy importante en el desarrollo o en la prevención de ciertos tipos de cánceres. Ya mencionaron mis colegas anteriores sobre la importancia que también tiene estos enfermedades como es el tabaquismo, el comportamiento reproductivo y sexual, también se dice que tiene un porcentaje importante en el desarrollo de cánceres, riesgos ocupacionales, el consumo de alcohol, ¿verdad?, que también ya se ha mencionado, la exposición excesiva al sol, contaminación ambiental, algunos aditivos alimentarios que ahora pues con esta industrialización de los alimentos lo vemos muchísimo, hay muchas asociaciones trabajando para tratar de que estos aditivos alimentarios sean lo menos dañinos, pero cuando nosotros vemos esta situación y con estas corrientes de consumo elevado de alimentos procesados, aunque un alimento lleve un contenido bastante bajo de estos aditivos alimentarios, pues por los consumos altos que se hacen, esto llega a ser porcentajes un tanto altos, y medicamentos y procedimientos médicos en un porcentaje bastante bajo. Acá tenemos factores dietéticos relacionados al riesgo de padecer cánceres según la localización del tumor, y aquí he remarcado en lo que relaciona al cáncer de mama, cómo el riesgo está incrementado cuando hay consumos elevados tanto de alcohol, de carnes rojas,
de carnes grasosas, o sea, de alimentos grasas de origen animal, como el efecto beneficioso, ¿verdad? De lo cual ya voy a mencionar un poco más a fondo sobre los vegetales, el efecto beneficioso que estos tienen, ¿verdad? Y un posible efecto a través de los fitoestrógenos que contienen estos alimentos. También algunos estilos de vida, como se mencionaba, ¿verdad? Nosotros, como decimos, por un lado somos lo que comemos, pero también somos lo que hacemos. Y nosotros somos personas activas y tratamos de tener un poco de esta actividad física importante, necesaria como parte de nuestras vidas, es bien probable que vamos a disminuir el riesgo de diversos tipos de cánceres, como vemos acá, pero específicamente con el cáncer de mama, pues la actividad física beneficia mucho y entonces la prevalencia de estas enfermedades van a ser menores. Incrementa el riesgo, también ya conocemos que una menarquia precoz o una menopausia tardía o un primer embarazo a edades avanzadas y la obesidad, principalmente aquella que se presenta después de que ha habido ya una cesación de la actividad estrogénica como es la menopausia. Entonces, estas condiciones son importantes y debemos tenerlas nosotros en cuenta. Esto nos sirve mucho para hacer como tamizajes, ¿verdad? Y tratar de sectorizar a la población a través de un tamizaje rápido donde podemos tener claro qué pacientes nos van a llevar pueden ir a una complicación. Entonces, hablando del papel de la dieta, ¿verdad? Teniendo entendido para nosotros los médicos y el personal de salud, hablando de dieta, pero muy importante que esto no lo traslademos así como tal a los pacientes. Mencionarles a ellos que van a estar en un tratamiento dietético no es del todo bueno, puesto de que aún nosotros cuando hablamos de que nos vamos a poner a dieta, inmediatamente se nos viene a nuestra memoria que vamos a estar restringidos, que vamos a dejar de comer lo que nos gusta. Y eso no es nada beneficioso, nada producente para podernos hacer adherentes a algunos cambios en nuestro estilo de vida. Entonces, hablando de este aspecto de la dieta, decía, junto al estilo de vida juega un papel importante en su desarrollo de estas enfermedades de tipo canceroso, específicamente cáncer de mama, pero también va a ser de beneficio si nosotros hacemos una buena educación nutricional para alejarnos, ¿verdad? Y llevar mucho más lejos esa probabilidad de desarrollo de cáncer. El aumento de la grasa corporal u obesidad está asociada a un aumento en el riesgo, principalmente en la edad menopáusica. Y esto principalmente en la edad posmenopáusica, pues muchas veces, no necesariamente porque a veces nos engordamos porque estamos comiendo más, sino que también, ya vamos a ver adelante, hay muchos factores que están contribuyendo a esto, pero muy importante que en la medida que avanzamos en la edad, perdemos también el envejecimiento de la masa muscular, la famosa sarcopenia, ¿verdad?, que está ahorita tan de moda, la cual pues nos hace que nuestra relación, cantidad de grasa corporal y masa muscular, va siendo cada vez más caótica. Entonces, promotores para favorecer cánceres en la alimentación, aquí vemos algunos de ellos que están directamente relacionados con el aparecimiento de cánceres, específicamente de cánceres de mama. Y ya se han mencionado algunos aspectos en cuanto a carbohidratos, ¿verdad? Grasas, principalmente grasas de origen animal, grasas saturadas, el consumo excesivo de alcohol, ¿verdad? También la ingesta de proteínas de una manera elevada y algunos aditivos a alimentos, los cuales pues nosotros podemos evitarlos siempre y cuando enseñemos a nuestra población a comer de una manera más natural, ¿verdad? De comer alimentos más propios de una esquema de alimentación con alimentos de nuestra campiña, ¿verdad? De alimentos mucho menos procesados. Y hablando de eso, con alcohol y específicamente en pacientes que ya han tenido una condición de enfermedad de un cáncer de mama, se dice que aún la ingesta de cantidades bajas de alcohol puede aumentar el riesgo de una recidiva en un paciente o de un aparecimiento de otra enfermedad. Y este riesgo se incrementa hasta en un 82% y principalmente en aquellas pacientes que son ya mujeres posmenopáusicas. El mecanismo por el cual el alcohol puede favorecer el aparecimiento de esta condición
está así un poquito, no es muy bien conocido, pero parecería ser que está hecho a través de la disminución de los niveles de folatos, que este consumo de alcohol en cantidades importantes pues puede producir, y de esta manera sabemos que los folatos pues son muchos antioxidantes, ¿verdad? Y que participan mucho en estas reacciones bioquímicas, las cuales van a ir a favorecer el aparecimiento de cáncer si están esos niveles muy bajos. Las grasas de la alimentación también, importante el riesgo del consumo de grasas y principalmente grasas saturadas, ¿verdad? Grasas de origen animal. El riesgo es mayor en los consumidores de dietas altas en grasas saturadas que en los pacientes que consumen dietas bajas en grasas, ya que de alguna manera reducen el riesgo de ganancia de peso asociada o el aumento con la edad. O sea, en este caso, ¿verdad? Principalmente va asociado siempre a obesidad, ¿verdad? Que si la persona tiene tendencia a consumir cantidades elevadas de grasa en su alimentación, recordemos que 1 gramo de grasa nos da 9 kilocalorías, ¿verdad? Que 1 gramo de carbohidrato y de proteína pues nos dan 4 kilocalorías. Entonces, si el consumo de grasas saturadas está incrementado, pues el aporte calórico total va a ser mayor. Y entonces esto va a favorecer que de por sí nosotros cuando revisamos la composición corporal a través de la vida, sabemos de que la composición de nuestro cuerpo de agua, de masa magra, de masa grasa, va variando, y que en la medida que vamos perdiendo esos niveles de estrógenos, que vamos entrando a edades pre y posmenopáusicas, la composición corporal y por la también pérdida de masa muscular, tiende a haber un porcentaje mucho más elevado de grasa en nuestro cuerpo. Esto sumado al consumo elevado en la alimentación de grasas saturadas, pues va a favorecer más ese riesgo. Siempre hablando de la grasa en la dieta, se dice que el reporte ya desde hace muy anterior, en 1982, esta revisión que fue bien amplia, ¿verdad?, sobre dieta y cáncer, que se dice que tuvo como objetivo por reducir el aporte de las grasas en los pacientes, y se hizo este estudio y se vio como el objetivo de reducir el aporte calórico de grasas a menos del 30%. Esto fue como de estas las iniciativas y prácticamente desde ahí yo creo que esto lo conservamos, tratando de que la alimentación diaria regular nuestra, los porcentajes de grasa no sean excesivos a eso, y algunas otras recomendaciones pues andan a consumir hasta un 20, un 25% de grasa como máximo. Un punto controversial sí es su efecto, ¿verdad? Esto es que sí es independiente del total de las calorías, porque a veces nosotros vemos cómo personas tienden a decir, no, fíjese que en mi casa comemos, casi solo utilizamos aceite de oliva o estamos utilizando el aceite ese en spray y no estamos comiendo casi nada de grasa, pero vayamos a revisar cuál es el consumo de carbohidratos. Y ahí vemos que las cantidades más refresco con el almuerzo, con la cena, comen pan dulce a las 3, pan dulce a la media mañana. Entonces, en ese sentido es que se ve este punto un tanto controversial, que si da solo el efecto del total de reducción de grasas en la alimentación, o será también que tiene que ver mucho el aporte total calórico. Entonces, la calidad de la grasa también es importante, si es grasa de origen animal, ¿verdad?, si es una grasa saturada, o son grasas de mejor calidad y que son grasas poli y monoinsaturadas. Y esto pues parece también explicar la diferencia en el riesgo entre grasa animal y grasa vegetal. Y también parece haber una relación bastante débil entre la ingesta de grasa e incidencia de cáncer de mama, colon y endometrio, ¿verdad? En general, pues tratar de que la alimentación nuestra sea una alimentación siempre equilibrada, ¿verdad? Tratando de que no pegarnos mucho, como esta nueva información que ha salido ahora y que todo el mundo está hablando de esto, ¿verdad? Y que ya los embutidos y las carnes rojas son totalmente pecaminosas y no es del todo así. Entonces, con relación a las carnes rojas y o las procesadas, se dice un metaanálisis que salió allá por el 2010, ¿verdad?, sostenía que como efecto independiente no era sostenible como factor de riesgo para cáncer de mama, y siempre esto pues es asociado al consumo general de todo lo que estamos comiendo. Actualmente hay más evidencia en relación a otros tipos de tumores, principalmente el consumo de carnes rojas y de alimentos procesados
con otros tipos de cánceres, no con el cáncer de mama como tal, ¿verdad? Lo que sí está bien demostrado es el mayor riesgo de cánceres del tracto gastrointestinal, específicamente del cáncer colorectal. Entonces, de ahí que en cuanto a carnes rojas y o procesadas, estos estudios, recordemos que son muchos los iniciadores de todo esto, pues en Estados Unidos. Y nosotros sabemos cómo la alimentación de los Estados Unidos es una alimentación en cantidades muy altas. Ustedes conocen las porciones que allá se sirven y que muy poco el consumo de frutas y verduras. Como decía la licenciada también, tristemente en nuestro medio, siendo un país con este trópico tan rico en frutas y tenemos verduras, porque no nos podemos quejar que sí tenemos verduras. Lastimosamente también los hábitos de la gente, los hábitos de las diferentes familias son muy malos en ese sentido. Da tristeza cuando uno está haciendo como un recordatorio, una investigación nutricional y le dicen, no, fíjese que nosotros solo comemos verduras en mi casa cuando tomamos sopa. Y ajá, ¿y cuándo toman sopa ustedes? No, fíjese que la sopa de res cada 15 días. Y entonces, y pescado, bueno, ese quizás una vez al mes, a casi nadie le gusta, entonces estamos mal, ¿verdad? Y en ese sentido, en Estados Unidos, ellos han tomado con mayor iniciativa y se ha preocupado mucho, porque la alimentación de allá se supone que es la que donde no consumen frutas y verduras. Entonces están haciendo muchas campañas para que las personas aprendan a comer un poco más de frutas y verduras. Nosotros también tenemos que hacerla porque así como somos muchos, tal vez muy consumidoras de frutas y verduras, hay muchas personas que no. El mecanismo por el cual se cree que puede hacer problemas, ¿verdad? Es principalmente cuando se comen con cantidades muy altas. Acá yo traigo un ejemplo que más de 120 gramos al día aumenta el riesgo de cáncer de colon y probablemente aumente el cáncer de mama en pacientes principalmente premenopáusicas. El mecanismo se dice las hormonas anabólicas que se utilizan en la cría del ganado podrían tener algún efecto, las heteroaminas e hidrocarburos aromáticos policíclicos que se dan durante la cocción a altas temperaturas. A veces cuando vamos a comer una carne de esas ricas en algún restaurante y está tan suavecita, no nos consta, ¿verdad?, de que esas cocciones sean hechas con altas temperaturas, las cuales pues pueden estar dando estos problemas. Modificaciones también del grupo hemo y de los nitritos en ahumados, por eso es que de ahí que todos los ahumados son carcinogénicos, entonces podemos comerlos pero con muy poca frecuencia. Las nitrosaminas de las carnes conservadas y en los asados, eso de que nos gusta a veces comernos las horitas quemadas de la carne, ahí donde hace contacto la llama con la carne, ahí es donde está la mayor producción de nitrosaminas, las cuales pues son dañinas, son carcinogénicas. Entonces, ¿dónde estará el problema? Si en la dosis, en la cantidad que nos servimos, ¿verdad? 120 gramos, pues estamos hablando de 4 onzas, ¿verdad?, al día. Un problema de cocción será a altas temperaturas, algún efecto de algunos contaminantes o un problema de ausencia de la fibra. Yo creo que si todos un domingo nos comemos un pedacito de carne asada y nos comemos una buena ensalada, bien probable que no nos va a hacer daño, ¿verdad? Pero si nos comemos el pedazo de carne muy grande, unos 2 chorizos, un pedazo de costilla y se nos olvida totalmente la verdura, pues yo creo que ahí sí andamos mal. Los lácteos, y principalmente hablando de lactosa, evidencia de que la lactosa esté contraindicada y que favorezca el cáncer de mama, yo no he encontrado como tal. Entonces, la lactosa y sus derivados, pues se dice que tiene un aumento leve de cáncer de ovario, pero no en cáncer de mama. El aumento de cánceres de próstata y otro tipo de cánceres, esto probablemente por un aumento de los factores de crecimiento de interleuquinas y de la alta concentración de hormonas, esto principalmente en los alimentos producidos en los Estados Unidos. Entonces, en cáncer de mama, así como tal, no hay alguna evidencia clara. Entonces, de ahí que la recomendación es siempre la moderación, ¿verdad? Podemos comer un poco de lácteos, pero midamos las cantidades, aprendamos quizás a minimizar porciones, ¿verdad? Nunca pensemos en que nos den el pedazo más grande o repetirnos, ¿verdad? Sino que comer cantidades más limitadas. Con las fibras a veces estamos como preocupados, ¿verdad?, de que tenemos problemas de digestión, con estreñimiento. Eso es un problema de casi todos los días en muchas personas. Pero cuando vamos a revisar las fuentes de fibra en la alimentación,
no está tan claro, ¿verdad?, cómo a las personas les gusta consumir esta fibra. Más que todo van a comprar un producto, ¿verdad?, y tomarse una par de cucharadas en la noche, y eso no es la mejor forma. Nosotros podemos consumir la fibra en la alimentación diaria. Y la fibra, pues se dice, son todos los polisacáridos y ligninas de origen vegetal resistentes a la hidrólisis de las enzimas digestivas humanas. Mecanismos que se han propuesto cómo la fibra previene estos tipos de cánceres, pues se dice que son, una es que la fibra es fermentada a nivel del colon, ¿verdad?, por las bacterias colónicas, y esto va a tener un efecto protector mediante la aceleración del tránsito intestinal, ¿verdad? Evacuamos diariamente, no se nos quedan todas esas toxinas en el colon y nos van a producir una serie de trastornos en la actualidad, y hablando quizás específicamente de obesidad. Ahora las investigaciones actuales parecen un poquito hasta de ciencia ficción, ¿verdad? Y se ve como si nosotros estamos consumiendo niveles muy altos de carbohidratos, pues vamos a tener un tipo de flora. Si estamos consumiendo, qué tipo de grasas estamos consumiendo, y eso nos va a estar dando como señalizadores hormonales, los cuales nos van a favorecer el desarrollo de algunos tipos de células displásicas. Entonces, eso es todo lo que en obesidad hay mucha investigación en ese campo, y que están hablando mucho de esta parte. O sea, el intestino ahora ya no es un tubo por donde pasa la comida, se digiere y se absorbe, sino que es un órgano inmunológico donde se producen una serie de eventos, los cuales están como viéndose que por ahí va a ser un poquito el manejo de la obesidad y también la prevención de algunos tipos de cánceres. Entonces, sirve para la aceleración del tránsito intestinal por aumento de volumen, la adhesión de carcinógenos químicos en la luz colónica, o sea, una depuración, ¿verdad?, una limpieza. A la producción también es útil para la producción de ácidos grasos de cadena corta, los cuales ya se sabe, ¿verdad?, los ácidos grasos de cadena corta los producimos por la fermentación de la fibra en el colon, y ahí mismo los absorbemos. Y estos ácidos grasos de cadena corta son anticarcinogénicos, y también inducen la inducción de la apoptosis celular. Entonces, esta fibra dietética, sin identificar un alimento en específico, pero sí conociendo que la mayor cantidad de fibra nos la podemos consumir a través de vegetales, ¿verdad? Y entre menos cocidos tienen un poco más de fibra, y las frutas que se comen sin pelar, pues comámoslas de esa manera. De esa forma, pues la fibra, ¿verdad?, son componentes importantes que asociados que consumiéndolas, pues vamos a disminuir el incremento al riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, se dice, pues la fibra ha demostrado modificar la concentración de estrógeno, reduciendo la enfermedad receptor estrógeno. Entonces, principalmente en aquellas pacientes que han sido diagnosticadas con un cáncer de mama positivas a un receptor estrógeno positivo, pues sí se ha demostrado que la fibra va a ayudar a evitar una recidiva. Entonces, la ingesta de vegetales, frutas y legumbres, como mencionaba la licenciada, pues es útil, ¿verdad? Su consumo elevado también no ha sido consistente para disminuir el cáncer de mama. O sea, también no vamos nosotros a pedirle que coman cantidades elevadas, pero que sí recordemos el plato saludable. Yo creo que ahora es una herramienta que tenemos todos a la mano, ¿verdad?, la cual es sencilla, fácil que la entiendan las personas, y donde si ustedes ven ese plato saludable dividido en 4 porciones, hay 2 porciones más grandes. Una es la de los vegetales, otra es la de los carbohidratos, hablando de carbohidratos, tortilla, arroz, papa, yuca, elote, camote, de todos esos alimentos, pero en cantidades controladas. Entonces, el vegetal no debe de faltar, pero tampoco vamos a poner a una persona que cene con un plato de vegetales únicamente. Entonces, como les decía, en Estados Unidos se ha promovido esto por el poco consumo de ellos. Yo creo que de ahí tenemos que nosotros ir tomando la parte que nos corresponde, lo bueno de todas estas corrientes occidentales, ¿verdad? Y también nosotros promover que nuestra gente coma vegetales y coma frutas. Con los productos de la soya, ¿verdad? La soya de repente se convierte como que es un noni. Las personas creen que sirve para todo y cura todo. Entonces, la soya tiene diversos compuestos bioactivos bien conocidos, entre ellos los isoflavonoides, ¿verdad?, que favorecen un efecto antiinflamatorio, tienen un efecto antioxidante y un efecto estrógeno mediador. Entonces,
De ahí que la soya no es mala, pero tampoco es para ponerse a tomar leche de soya 3 vasos al día, comer retoños de soya, queso de soya y todo. No es así, ¿verdad? Porque también, además de los isoflavonoides, tiene algunos fitoestrógenos que pueden interferir, ¿verdad? En estos pacientes que han sufrido un cáncer de mama. Luego, los patrones dietarios. También aquí vamos a encontrar, y principalmente en las personas que ya padecen un cáncer de mama y queriéndose pues aferrar a hábitos de vida saludable, a hacer las cosas de la mejor manera, entonces escuchan diferentes opiniones y ahora con el internet pues ustedes ven cualquier cantidad de información basura que hay allí, pero que las personas en su afán de aferrarse a algo las utilizan. Entonces, en ese sentido nosotros como personal de salud debemos saber qué recomendar a las personas. Y dentro de esto se dice que varios componentes de la dieta han sido asociados a modificar el riesgo de cáncer de mama, pero sin embargo la evidencia es bastante limitada. Dentro de ello quizás mencionarles un poco la dieta mediterránea, quizás tomando la dieta mediterránea como una parte de, como dicen los españoles, de un estilo de vida mediterráneo, ¿verdad? Porque nosotros a veces tomamos, y digo nosotros como población en general, se toman la dieta mediterránea como que están haciendo lo máximo, y eso no es un estilo de vida donde la alimentación es parte de todo ese proceso. Entonces, en general se dice que la dieta mediterránea se considera bastante beneficiosa para evitar el riesgo de este tipo de cáncer en relación a la disminución del estrés oxidativo. Recordemos de que de por medio lleva la utilización del aceite de oliva, ¿verdad? Entonces, el ácido oleico del ácido de oliva, pues del aceite de oliva tiene esas ventajas, tiene también un beneficio dentro de ellos, se comen bastantes vegetales, algunas nueces, el aceite mismo, entonces hay un incremento de la saciedad. Entonces hay saciedad bastante temprana, entonces no se consumen cantidades como muy elevadas de otros alimentos que no nos dan saciedad temprana, como son los carbohidratos. La promoción de un estado antiinflamatorio, ¿verdad? Por todos estos componentes y que han demostrado algún beneficio. Entonces, a través de esta dieta mediterránea, ese efecto a través de la supresión de la expresión de oncogenes, principalmente en la clasificación del cáncer HER2, por el ácido oleico, como les decía, el aceite de oliva, o a la supresión también importante de la circulación estrogénica en mujeres posmenopáusicas. Entonces, esos se consideran como los mecanismos a través de los cuales la dieta mediterránea puede ser beneficiosa. Y aquí pues mencionarles un poco de la pirámide de la dieta mediterránea, donde si lo vemos acá, a la base, ¿verdad? Lo importante es la actividad física diaria, ¿verdad? Eso es parte básica de un estilo de vida saludable. El descanso apropiado, ¿verdad? Que si nosotros nos revisamos, a veces nosotros mismos estamos llegando a las casas bien noche, muy ocupados, nos acostamos a la medianoche, nos levantamos a las 4 y tanto de la mañana y el tiempo de descansar es muy corto. Entonces tenemos que buscar un estilo de vida donde el descanso sea suficiente. Lo otro que como seres humanos necesitamos la convivencia, el contorno social, ¿verdad? Es algo como, yo creo que todos lo experimentamos, nos reunimos una noche, una tarde con nuestros amigos y nuestra familia y pues es algo que nos llenamos de vida y esto pues nos llena de salud. Luego, la biodiversidad de los productos tradicionales locales es importante tratar de utilizarlos. A veces da tristeza como personas donde la alimentación, por ejemplo en el caso de las frutas, ¿verdad? Ahora mucha tendencia, yo en mi práctica quizás privada, veo mucho que los niños, los jovencitos, quieren comer kiwis, uvas, manzanas y jamás se han comido un pedazo de piña o un pedazo de sandía, de melón, y la mamá permitió eso y lo acostumbró, y cuando vamos a revisar a veces la capacidad adquisitiva, no hay. Entonces es esto, ¿verdad? Que debemos nosotros utilizar la biodiversidad que tenemos nosotros acá para poder hacer este estilo de alimentación, porque si de lo contrario le dice a la familia, los papás, esto es muy caro, no lo puedo sostener, porque mire, para que coman manzanas estos niños tengo que comprar no sé cuánto y eso no puedo cubrirlo. En cambio, si se compran 50 naranjas no les van a costar mucho y van a tener fruta para toda la semana.
Entonces las frutas y verduras son importantes, veamos, y aquí hay algo que no se nos debe olvidar nunca, el consumo de líquidos, ¿verdad? Y principalmente agua. Hay personas que para tomarse un poco de líquido tiene que ir un líquido con sabor, con azúcar, eso quitémoslo para que quede para un domingo, ¿verdad? Pero no para todos los días tenemos que tomar agua. Las frutas y verduras, como ya sabemos, es un contenido importante, ¿verdad? Los frutos secos, pues de los frutos secos, hablando de semillas, aún nosotros aquí que tenemos producción de marañón, pero cuando queremos comernos un poquito de semillas de marañón ya sabemos cuánto cuestan, son caras, ¿verdad? Entonces está también el maní es un poco más barato y tiene efectos muy beneficiosos al igual que la almendra, ¿verdad? Siendo la almendra una semilla cara. Entonces busquemos alimentos y enseñémosle a la gente a comer alimentos nutritivos y que no sean de muy alto costo. De ahí los derivados lácteos, siempre consumir cantidades pequeñas y tratar de que sean bajos en grasa. Las carnes magras, pues sí, no las quitamos, pero tampoco son grandes cantidades. Y ustedes ven acá, esta es la dieta mediterránea. Y de repente pensaríamos que el pescado, algún jamón y algunas carnes deberían ir por acá, ¿verdad? Porque se cree que se consume más. Y igual el vino, ¿verdad? También que es, en muchos casos nuestros, las personas adoptan la dieta mediterránea por el consumo del vino, ¿verdad? Pero no consumen vegetales, no consumen los otros alimentos saludables. Las carnes magras y algunos otros leguminosas y la papa, ¿verdad? Que en ellos pues la consumen mucho. A cambio de nosotros, pues aquí podemos consumir tortilla, que es muy saludable. Y como decía la licenciada, si es nixtamalizada, pues mejor. Entonces, alrededor del cáncer de mama, importante mencionarles de lo que está como muy evidenciado es de estos cambios en el estilo de alimentarnos y llevar nuestro día a día, está muy demostrado las modificaciones que tenemos que hacer con el peso corporal. Y entonces se dice que ha sido asociado a un aumento de riesgo, principalmente en las mujeres posmenopáusicas, pero no tanto como en ellas, en las mujeres premenopáusicas. Entonces, aquí prácticamente con el aumento de peso, el ambiente del huésped, de la mujer ya en el periodo posmenopáusico, hay un ambiente como evitar ese ambiente hiperestrogénico, ¿verdad? Que es el que aumentaría el riesgo para desarrollar este tipo de cáncer. Entonces, siempre importante tener en cuenta, ¿verdad?, que el balance de energía es igualmente importante que pensar en consumir, en no consumir tantas grasas saturadas o muchos carbohidratos, sino que lo que tenemos que buscar es que nuestro balance, nuestra ingestión diaria esté equilibrada, cosa que no es fácil, cuesta, pero tenemos que estar siempre en esa lucha, teniendo en cuenta el gasto energético total. Sabemos que de esto el gasto energético en reposo nos gasta un 60 a un 75%, que nosotros también estamos en nuestro metabolismo, está involucrado el efecto térmico de los alimentos y que este contribuye en un 5 a 10%. Y que también si nosotros somos activos, esto el 15 al 30% va a contribuir en tener este balance energético adecuado, y que la ingesta calórica debemos estar cuidando que esa balanza no se nos venga, ¿verdad?, en ese desbalance, consumiendo a veces cantidades dobles del aporte calórico que deberíamos recibir. Y ahí en relación a peso, pues siempre a través de pensar que la obesidad es la que nos puede llevar a estos tipos de cánceres, cuidar el peso, ¿verdad? Y en ese sentido vemos cómo los diferentes nutrientes juegan ahora papeles muy importantes como efectos inmunomoduladores, y saber de que si una alimentación tiene excesivas cantidades de grasa saturada, de carbohidratos, pues nos va a llevar a una serie de descompensaciones en nuestro metabolismo, como lo podemos ver acá, ¿verdad? Que el efecto inmunológico de todos estos nutrientes nos lleva a producir un montón de diferentes tipos de células, ¿verdad? A ingerir cantidades muy altas de energía, las cuales pues nos van a ir llevando a un aumento del peso, ¿verdad? Y en algún momento nos va a llevar a obesidad. Este aumento de la circunferencia abdominal nos va a ir afectando una resistencia insulínica incrementada, la cual va a llevar también a producción de mayores, en el caso de la grasa, pues a mayores niveles de aromatasa, las cuales pues ya dijimos que son las hormonas primariamente responsables de la producción también de los estrógenos.
todo este compromiso nos lleva a una serie de desórdenes metabólicos, los cuales pues ya en pacientes con un grado importante de circunferencia abdominal incrementada, una adiposidad abdominal elevada, pues nos va a llevar a muchos otros desórdenes, a los que estamos viendo ahora con la obesidad mórbida, o a veces pacientes que no han llegado a obesidad mórbida, pero ya están teniendo síndrome de apnea del sueño, los efectos cardiovasculares, como son todas las enfermedades asociadas a trastornos de lípidos, de colesterol, la hipertensión, los otros problemas que vemos acá, y dentro de ellos pues no olvidarnos que el cáncer está asociado directamente a este incremento de la obesidad abdominal, la cual pues favorece cáncer. Vemos como todas estas condiciones pues va a llevar a alteraciones en nuestro DNA, a desarrollar todas estas alteraciones en la inducción de angiogénesis, en la activación de agentes metastásicos y resistencia a la insulina, a la apoptosis, y esto pues nos va a llevar a una serie de compromisos. Entonces la licenciada ya les explicó mucho y muy bonito sobre la actividad física, y nos dio algunas pautas como nosotros podemos hacer en esta transparencia únicamente, relacionar la actividad física en relación al menor riesgo, ¿verdad? Que esta actividad física para producir obesidad como un factor, la obesidad es factor de riesgo para cáncer, y aquí vemos en el cáncer en la mujer premenopáusica, pues la actividad física disminuye el riesgo, ¿verdad? Y tiene un efecto protector. En la paciente con cáncer de mama posmenopáusica también esta actividad física es beneficiosa. Las tres cruces pues es la evidencia de que sí hay mayores datos que lo apoyan, y también en relación al aumento del peso como tal. Entonces, ahora un poquito sobre la intervención de los diferentes tratamientos y lo que nosotros podríamos recomendar a nuestras pacientes. Lastimosamente, cuando ya se ha hecho un diagnóstico, pues se le viene toda una serie de situaciones a la paciente, ¿verdad? Que en la cual pues el apoyo psicológico es sumamente importante, el apoyo familiar, pero tenemos que empezar a trabajar de una forma rápida, y aquí la paciente va a ser sometida a una plétora de modalidades de tratamiento, ¿verdad? El abordaje dietético variará de acuerdo a la terapia que esta paciente va a recibir de forma individualizada y según la respuesta al tratamiento también. Debemos ir monitoreando todos esos detalles. Y así vemos que la paciente que va a ser, tiene diagnóstico, y entonces le decimos va a ser operada, ¿verdad? Necesitamos hacerle una cirugía. Y entonces nosotros, desde el punto de vista nutricional, no debemos esperar que esta paciente llegue al día de la cirugía. Tenemos que hacer una evaluación nutricional previa, a ver cómo está, si tiene sobrepeso, si tiene obesidad, si está desnutrida, y adelantarnos mucho a ir mejorando las condiciones que van a hacer que tenga una cicatrización mejor, ¿verdad? Que la inmunidad esté conservada y que no nos llegue a hacer muchas complicaciones durante la cirugía. Y de esto pues hablar de incrementar alimentos ricos en vitamina A, en zinc, en selenio, en vitamina C, ¿verdad? Y proteínas libres de grasa. Y esto pues debemos hacerlo previo y después de la cirugía. Tan pronto como se planifica la cirugía, hay que iniciar esto, y también si la paciente tiene una anemia o ya hay alguna condición específica, hay que tratarla de manera individualizada. Si esta paciente va a recibir la quimioterapia, en muchos casos las pacientes son sometidas a recibir quimioterapia neoadyuvante, ¿verdad? O sea, previo a la cirugía, o la quimioterapia que más tradicionalmente es la postquirúrgica. Estos pacientes pues ya con las quimioterapias y cada vez los medicamentos antineoplásicos han ido mejorando mucho sus efectos secundarios, pero en muchos aparecen náusea, fatiga, cambios en el apetito, a lo cual desde el punto de vista nutricional pues hay diferentes formas de poderlos abordar, ¿verdad? Cantidades pequeñas de comida, cantidad de alimentos fríos, depende de lo que el paciente tenga, y de esto pues difícilmente ahondar, pero hay diferentes formas con las que se puede manejar. Y se dice también que no hay mayores cambios en el peso, a no ser que los síntomas gastrointestinales sean severos. Con las quimioterapias, a veces no, en quimioterapia para cáncer de mama, no mucho vemos afección del peso. Como les digo, si hay afección al nivel del tracto gastrointestinal, ahí sí podría haber una pérdida de peso.
y se ha reportado al contrario una ligera ganancia de peso. Entonces a veces también las pacientes ocupan eso como una justificación, ¿verdad? Que están bajo tratamiento y que por eso han aumentado y a veces aumentan 8 o 10 libras por mes y eso no está bien. Entonces siempre buscar que coman de una manera saludable. Entonces este cambio de peso en estas pacientes con quimioterapia es multifactorial, ¿verdad? Debido a una disminución de la tasa metabólica por los periodos que van a ir a estar en su casa descansando, no van a hacer mayor actividad, entonces el gasto metabólico basal se disminuye y si siguen comiendo más o menos igual, pues van a aumentar peso. La disminución de la masa magra, recordemos que en la medida que nosotros nos quedamos quietos, la atrofia de la masa muscular viene, entonces también van a perder masa muscular muchas veces por encamamiento, por falta de ejercicio, y esto pues relativamente va a haber un incremento de la grasa corporal en ese porcentaje y una disminución de la actividad física que también está involucrada. Cuando nosotros también nos encamamos o hacemos poco ejercicio, nuestra masa ósea también sufre cambios hormonales que se pueden dar y por eso se dice que comer en exceso no es tanto un factor contributorio a la ganancia de peso durante la quimioterapia. La radioterapia, ¿verdad? Que también es otra terapia de ayuda y complemento en estas pacientes. Lo que generalmente vemos en los pacientes que reciben radioterapia es mucho la fatiga, ¿verdad? La fatiga física, muscular, que es un efecto secundario frecuente, ¿verdad? Y que esto puede llevar a una disminución de la actividad física, llevando en muchos casos a ganancia de peso. Aquí la clave pues es prevenir la ganancia de peso asociada al tratamiento promoviendo un estilo de vida saludable, de lo cual la licenciada ya mencionó mucho, ¿verdad? Cómo es comer de una manera balanceada y no olvidarnos un poco de la actividad física. A un paciente con radioterapia y está fatigado, pues no le vamos a pedir que empiece a hacer ejercicio, pero sí motivarlos que en el menor tiempo posible empiece a ser activo en su casa. El tratamiento hormonal, que es de lo que muchos de las pacientes con cáncer de mama se quejan, pues sabemos de que estos son moduladores de receptores de estrógenos como el tamoxifeno y son orientados a inhibir la aromatasa, que es la hormona responsable primariamente para la reducción para la producción de los estrógenos. Entonces, efectos secundarios asociados a esta supresión de estrógenos, lo que ya de todos es conocido, ¿verdad? Las pacientes a veces tienen insomnio, algunas se deprimen un poco, los calores, fatiga, y en algunos casos de ganancia de peso, pues lo que va favoreciendo es aumento del riesgo cardiovascular, ¿verdad? Para enfermedades cardiovasculares y también un aumento del riesgo de fracturas. Y entonces aquí la recomendación siempre es tratar de hacer una alimentación balanceada, muy equilibrada y la actividad física moderada. En los pacientes sobrevivientes de cáncer, ¿verdad? Que los vemos mucho y que gracias a Dios y a la introducción de diversas modalidades de terapias moduladoras de estrógenos y estamos viendo mucho esta sobrevivencia. Entonces diversos factores dietarios se han explorado, pero el más estudiado siempre ha sido como el cuidar el peso corporal. El peso corporal va el rol del peso corporal antes y después del tratamiento en relación a la sobrevivencia y recurrencia es un área pues siempre de mucha investigación y además de mucha controversia. El grado de obesidad sí es un importante indicador de riesgo, principalmente en las mujeres con cáncer receptor estrógeno positivo. La adiposidad central, que es lo que sí debemos cuidar y no olvidarnos medirle la circunferencia abdominal a las pacientes, también aumenta el riesgo para enfermedades como un segundo cáncer primario o una enfermedad contralateral. Entonces así, tratemos nosotros de siempre medir la circunferencia a nuestras pacientes y con eso hacer conciencia. También un índice de masa corporal abajo de 18.5 kilogramos por metro cuadrado se dice que está asociado a pobre pronóstico. También, así como no queremos que se pongan con sobrepeso u obesidad, pues también tratemos de que no se nos desnutran. En cuanto a estas intervenciones dietéticas a fin de reducir esta recurrencia, también hay diversos estudios de intervención a fin de evitar la recurrencia, pero generalmente ha sido limitada a su eficacia. Este estudio fue de los primeros con 2.500 pacientes posmenopáusicas donde se vio que a seguimiento de 5 años, si ya llevaban ellas dietas bajas en grasas, mostraron un menor riesgo de recurrencia a cambio de los otros grupos de pacientes que comían más margarinas y grasas saturadas, donde tuvieron un incremento de un 30% más de riesgo. Los ácidos grasos omega 3, incluidos el ácido eicosapentanoico y el eicosapentanoico, ingeridos de los alimentos, fue asociado a una reducción de eventos de cáncer de mama y a una modesta reducción en la reducción de la mortalidad total. Esto lo podemos lograr si nosotros incluimos pescado varias veces en la semana. La soya
Su ingesta, ya la había mencionado, el riesgo de recurrencia, particularmente para los diagnósticos de pacientes con cáncer estrógenos receptores positivos, ha sido controversial. Y la fibra, bueno, ya la había mencionado también, asociada a una reducción en la circulación de estrógenos. Estos datos pues se han repetido en muchos estudios. Otros protectores, ya con esto prácticamente termino, la vitamina D, es la relación, se dice tiene una relación inversa entre la 25-hidroxivitamina D y el cáncer colorectal, pero para cáncer de mama pues no se ha asociado mayor reducción. Con los folatos, les mencioné al principio un poquito, se dice que pueden ser agentes anticarcinogénicos por la metilación del ADN, la síntesis o reparación del ADN, o debido a la ausencia de folatos también lleva a una incorporación de algunos elementos que aumenta el daño al ADN. Su administración podría disminuir la carcinogénesis del alcohol en el cáncer de mama. El aporte debería ser 5 miligramos diarios. Entonces, en conclusión, se dice que los cuidados dietéticos pueden disminuir la incidencia y la mortalidad del cáncer de mama, que el factor de mayor riesgo es la obesidad, y entonces, pero tampoco debemos descuidar el bajo peso. Probablemente la ingesta de frutas y vegetales tenga un rol protector sin abusar, ¿verdad?, del consumo excesivo, que también debe de hacerse un plan específico para cada momento individualizado para obtener mejores resultados. Esto a través de llevar un cálculo adecuado de lo que le vamos a dar a cada paciente, de la evaluación, de un monitoreo, de la tolerancia, del plan que hayamos nosotros instaurado, del uso de suplementos en algunos casos, de proteínas o algún otro, y que todo aunado a un estilo de vida saludable que incluya una rutina programada de actividad física, principalmente aeróbica, pues sí, con mucha positividad. Así es que eso es prácticamente lo que yo traía sobre este tema, y muchas gracias. Y si hay tiempo para preguntas o algún comentario.